El reloj marcaba las 5:30 de la mañana cuando Marcos abrió los ojos. Antes de levantarse, como cada día desde hacía años, pronunció las mismas palabras. Otro día más de sobrevivir. No sabía que esa frase había sido la sentencia que había marcado su vida entera. Marcos trabajaba en una pequeña tienda de reparación de electrodomésticos. Era bueno en lo que hacía, pero cada vez que alguien le preguntaba cómo le iba, respondía: «Aquí estamos, luchando contra la corriente». Y así era su vida, una lucha constante, sin avances, sin prosperidad. Su esposa, Patricia, había dejado de soñar hace tiempo. Los dos hijos, Tomás y Elena, crecían en un hogar donde las palabras más comunes eran: «No alcanza», «está difícil», «nunca nos toca nada bueno». Una tarde de jueves, mientras Marcos esperaba en la fila del banco para pagar una factura atrasada, escuchó una conversación detrás de él. Un hombre mayor hablaba con su hijo. «Hijo, recuerda que Proverbios 18:21 dice: la muerte y la vida están en poder de la lengua. Cada palabra que pronuncias es una semilla. ¿Qué estás plantando?». Marcos sintió un escalofrío. Giró discretamente y vio al anciano, un hombre de rostro sereno y mirada profunda. Sus ojos se cruzaron por un instante y el hombre le sonrió como si supiera exactamente lo que Marcos necesitaba escuchar. Esa noche, Marcos no pudo dormir. Repasó mentalmente todas las frases que había dicho ese día. «Este mes tampoco llegaremos a fin de mes. Mi negocio nunca va a crecer. Mis hijos no me hacen caso». Cada frase era una declaración negativa sobre su propia vida. Se levantó de la cama y caminó hasta la sala. Abrió la Biblia que su madre le regaló años atrás y que apenas había tocado. Buscó el versículo que había escuchado. Allí estaba: «La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos». ¿Será posible?, se preguntó. ¿He estado declarando muerte sobre mi propia vida? A la mañana siguiente, decidió hacer un experimento. Antes de levantarse, cerró los ojos y dijo: «Este será un día de bendición. Dios proveerá para mi familia». Se sintió extraño, casi ridículo, pero algo dentro de él había cambiado. Ese día, un cliente que nunca había visto entró en su tienda. Traía un televisor antiguo y preguntó si Marcos podía repararlo. «Es una pieza de colección, le pagaré lo que sea necesario». Marcos terminó el trabajo en 2 días. El cliente quedó tan satisfecho que le dio una propina generosa y le dijo: «Voy a recomendarte con todos mis conocidos». Por primera vez en meses, Marcos llegó a casa con dinero extra. Patricia lo notó diferente. «¿Qué te pasó hoy?», le preguntó con curiosidad. Marcos le contó sobre el versículo, sobre el anciano en el banco, sobre su decisión de cambiar sus palabras. Patricia lo miró con escepticismo, pero también con un brillo de esperanza en los ojos. «¿Y si lo intentamos juntos?», propuso Marcos. «¿Y si en lugar de quejarnos declaramos bendición?». Los primeros días fueron difíciles. Era como remar contra una corriente de años de negatividad. Cada vez que Patricia iba a decir «no tenemos dinero», se detenía y cambiaba por «Dios suplirá nuestras necesidades». Cuando Tomás se quejaba de la escuela, Marcos le enseñaba a decir «soy inteligente y puedo aprender». Pero la verdadera prueba llegó 3 semanas después. El dueño del edificio donde Marcos tenía su taller anunció que aumentaría la renta un 40%. Era imposible pagar esa cantidad. El viejo Marcos habría dicho «ya sabía, siempre me pasa lo mismo». Pero en su lugar, respiró profundo y declaró: «Dios abrirá una puerta mejor». Esa misma noche, sonó el teléfono. Era su primo Rodrigo, a quien no veía desde hace años. «Marcos, tengo un local comercial en el centro que quedó vacío. Sé que tienes tu negocio. ¿Te interesaría? Te lo puedo dejar en un precio muy bajo». Marcos no sabía qué decir. Marcos sintió que las piernas le temblaban. El local estaba en una zona mucho mejor, con más tránsito de personas. Era exactamente lo que necesitaba para crecer. «¿Lo ves?»,
le dijo a Patricia esa noche, con lágrimas en los ojos. No fue coincidencia, fue la respuesta a lo que declaramos. El traslado del negocio no fue fácil. Hubo días de cansancio, de gastos inesperados, de problemas con los permisos, y en cada momento difícil, la tentación de volver a las viejas palabras era fuerte. Esto no va a funcionar, me estoy equivocando, voy a perder todo. Pero Marcos había aprendido algo crucial. El cambio verdadero no ocurre de la noche a la mañana. Es una batalla diaria entre la fe y el miedo, entre declarar vida o declarar muerte. Una madrugada, mientras organizaba el nuevo local, se sintió abrumado. Se sentó en el suelo, rodeado de cajas, y casi dejó escapar un suspiro de derrota. Pero entonces recordó algo que el anciano del banco había dicho. Cada palabra es una semilla. Señor, oró en voz baja, ayúdame a plantar buenas semillas. Ayúdame a hablar como tú hablas sobre mi vida. 6 meses después, el negocio de Marcos había triplicado sus ingresos. No fue magia, fue la combinación de trabajo duro y una nueva mentalidad. Pero más importante aún, su hogar había cambiado. Patricia sonreía más. Los niños habían aprendido a declarar palabras de ánimo en lugar de quejas. Hasta la salud de Marcos mejoró. Las migrañas que lo atormentaban habían desaparecido. Un día, mientras atendía en su nuevo local, entró el anciano del banco. Marcos lo reconoció inmediatamente. «Usted», dijo Marcos, sorprendido. «Usted fue quien me habló de proverbios ese día». El anciano sonrió. «Yo solo repetí lo que Dios dice en su palabra, pero veo que tú decidiste creerlo y vivirlo». «Cambió mi vida», confesó Marcos. «Cambié mis palabras y cambió mi destino». El anciano asintió. «La mayoría de las personas no entiende que están creando su propia realidad con lo que dicen. Bendicen o maldicen su propia vida cada día sin darse cuenta». Antes de irse, el anciano le deja una última enseñanza. «Marcos, ahora que has aprendido este secreto, tu responsabilidad es compartirlo. Hay muchas personas declarando muerte sobre sus vidas sin saberlo. Sé tú quien les enseña a declarar vida». Desde ese día, Marcos hace algo diferente en su negocio. Junto a cada factura, entrega una pequeña tarjeta con el versículo de Proverbios 18:21 y una nota que dice: «Tus palabras tienen poder. Elige declarar vida». Ahora, una pregunta para ti. ¿Qué estás declarando sobre tu vida? ¿Tus palabras están plantando semillas de bendición o de maldición? Hoy es el día para decidir. Así como Marcos, tú puedes cambiar tu destino cambiando tus palabras. Si esta historia tocó tu corazón, compártela con alguien que necesite escuchar este mensaje de esperanza. No olvides suscribirte al canal bajo su cuidado y activa la campanita para recibir más historias e inspiración bíblica que fortalecerán tu fe. Que Dios te bendiga abundantemente, que rompa toda palabra negativa sobre tu vida y que desde hoy solo declares victoria, salud, paz y prosperidad sobre ti y tu familia. Amén.